Bienvenidos, qué privilegio estar con ustedes otra vez. Vamos a estar hablando de algo importantísimo. ¿De qué eres dueño? Gracias por acompañarnos. ¿Sabes lo que es ser dueño de promesa? Tenía 75 años de edad y vivía placenteramente con su bellísima esposa, a quien amaba profundamente, aunque nunca le había dado hijos. Él era el hijo predilecto, y junto con su padre de ya más de 100 años de edad, habían logrado una buena fortuna, empresas, siervos y todas las comodidades que su sociedad ofrecía. ¿Qué le podía faltar a este hombre que a los ojos de todos era tan exitoso? Abraham vivía bien, pero estaba insatisfecho porque no tenía un propósito definido para existir. No sabía para qué todo el trabajo, el esfuerzo y todo el esmero. Se había invertido en hacer lo que todos hacían, pero veía en todos sus familiares y conocidos las mismas incógnitas de ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y esto mismo pesaba sobre él. Su religión le enseñaba, con la representación de muchos dioses, a temer y respetar lo desconocido y a obedecer las normas que éstos imponían sobre los humanos como condición para prosperarles y no traer castigo a sus vidas. Durante este tiempo, muere su hermano menor Harán, dejando huérfano a su único hijo Lot, a quien Abraham y el abuelo Taré toman bajo su custodia. El evento impacta profundamente a Abraham, haciendo aún más severa la crisis de las preguntas. ¿Para qué todo esto? Mi hermano ya no existe. ¿Qué propósito hay en esto? Es en este estado que Abraham recibe la visita de quien jamás imaginó le tuviera en cuenta. Recibió la visita de su Creador. Había oído las historias que se contaban sobre él, pero eran como fábulas y mitos de la antigüedad. Y ahora, esta presencia invisible, pero también innegable, estaba hablando con él y respondiendo precisamente a lo que le agobiaba. El Creador le habla y sus palabras producen en Abraham lo que nunca había experimentado. Sus palabras producen fe, seguridad, confianza, paz y reposo. Esto era totalmente opuesto al temor que su religión le había inculcado hacia los diversos dioses que exigían culto para no hacerle daño. ¿Y qué le dice el Creador a Abraham? Le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que el Creador le ha dicho a Abraham? Es promesa. Abraham es ahora dueño de promesa, porque Dios se ha comprometido con él para hacerle bendición a toda la humanidad. Ese día se acabó la incertidumbre de su existencia. Las preguntas quedaron contestadas, porque la palabra del Creador estableció claramente una razón de ser para Abraham: bendecidor a la humanidad entera. Abraham recibió la promesa, y desde ese momento dedicó el resto de sus días a vivir el cumplimiento de todo lo que se le prometió. Tuvo que aprender a verse y respetarse como dueño y poseedor de la promesa divina.
Abraham nunca sería el mismo porque, como descubriría muy pronto, ser dueño de promesa lo cambia todo. ¿Sabes que tú puedes ser dueño o dueña de una promesa aún mayor que la que se le dio a Abraham? Sí, tú has sido invitado a recibir la promesa de adopción para ser hecho hijo y heredero de Dios. ¿Qué harás con la promesa que te es dada? ¿La recibes para convertirte en dueño de promesa? Cristóbal, hay una promesa que Dios nos ha dado tan especial que estamos viendo un poco de eso y hemos estado viendo de eso y queremos hablar de eso hoy, ¿no? De la promesa que Él nos ha dado. Ser dueños de una promesa que defina quién eres y qué haces aquí y a dónde vas, cuál es tu futuro, es la cosa más importante que podemos poseer. Y que todos tenemos eso, como Abraham, que no sabía nada de dónde iba, quién era y todo. Todos en un tiempo estamos ahí, ¿no? Claro, esta es la condición de un ser humano. Todo ser humano nace y para cuando viene a darse cuenta, ya está aquí rodeado de personas y pronto empieza a vivir lo que vivió Abraham ya de viejo, pero ciertamente había visto a muchas personas morir y ahora le toca a su hermano menor morir. Y entonces el impacto de todo eso le recrudece, como decimos, la crisis de identidad. Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué es todo esto? ¿De qué se trata la existencia? Y entonces Dios viene a su vida para hacerle bien claro de qué se trata su existencia. Y este hombre viene a ser el dueño de una promesa divina. Y eso cambia todo lo que es. Y en esta serie que estamos iniciando hoy, vamos a estar hablando de este asunto de ser dueños de una promesa eterna. Entonces, para cada uno de nosotros es importantísimo resolver esto, ¿no? Tener claridad en cuanto a, bueno, ¿qué hago aquí? Y la promesa que a nosotros se nos hace es mayor que la que Dios le hizo a Abraham. Abraham estaba bien, cómodo con su vida, tenía que comer, tenía empleados, tenía empresas, tenía propiedades, tenía una bellísima esposa, no tenían hijos, tenía 75 años de edad, se muere su hermano menor, se queda huérfano su sobrino, él lo toma para criarlo. Pero la rutina, ¿no? Después de 40, 50 años, la vida se repite, ¿no? Cada día, cuando tienes 75 en nuestra época, ya estás esperando si vas a despertar al otro día o no. Pero en el tiempo de Abraham, la gente vivía en un promedio de 200, 300 años todavía. Y entonces, pues en ese contexto no era un anciano, era un hombre maduro. Pero ya metido en esta rutina, ¿no? 75 años son muchos años. Y es en esta crisis donde Dios viene a él y le hace entender de qué se trata su existencia. Y la palabra clave que Dios le dice a Abraham es, serás bendición. Vamos a pensar en eso un momentito, porque de no saber quién soy a ser informado que tengo la opción, porque Dios no vino a obligarlo, vino a invitarle, vino a proponerle este pacto, ¿no? Pacto es donde Dios se compromete contigo
y tú aceptas el compromiso de Él contigo. Los pactos que Dios hace no se basan en la capacidad tuya de cumplir, sino se basan en su capacidad de ser fiel a lo que Él está prometiendo. Y entonces, cuando Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, no tengo hijos, ¿no? Entonces voy a hacer de ti una nación grande, tú vas a ser hecho bendición, yo voy a dar la cara por ti, porque Dios le dice, voy a bendecir a los que te bendigan y maldecir a los que te maldigan. Y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, toda la humanidad. Entonces, ¿qué implicaba recibir esa promesa? Porque fíjate, una cosa es que esté allí, pero todavía hemos hablado en el pasado de la diferencia entre tener esta bebida aquí o tenerla en tu estómago, ¿no? Si te la tomas, entonces ya es parte de ti, ya eres dueño de ella, ¿no? Y lo mismo con la promesa de Dios. ¿Qué pasa con Abraham? ¿Va a recibir o va a rechazar? ¿O la va a tener allí? Pues déjame pensarlo, ¿no? Y aunque era algo muy grande, porque son muchas cosas que dices a su edad y todo eso, no es algo que dices, wow. Tremendamente grande, y además la instrucción de Dios es, me comprometo contigo a esto, pero tú tienes que dejar de ser quien has sido. Salte de tu país, de las riquezas, de tus posesiones, y atrévete a dejarme guiarte a un lugar que ni siquiera te estoy diciendo dónde es. Y me comprometo contigo. Y entonces, hoy nosotros podemos ver en la historia de Abraham lo que él alcanza, lo que él vive. Y hoy él es conocido como el padre de la fe, porque es el primer hombre que se atreve a cruzar de la existencia común, donde está sujeto a incertidumbre, está sujeto a temores, está sujeto a lo desconocido, para entrar a la seguridad de una promesa que Dios vino a hacerle directamente. Porque hay gente que dice, si yo tuviera la fe de Abraham, ¿no? Porque fue una fe muy... Pero esta fe Dios se la dio. No era un logro suyo. Si lo hubiera tenido él, pues no se hubiera tardado 75 años en despertar un día y decir, vamos a hacer esto. Sino que esto es importante, lo que tú estás mencionando, cuando Dios te promete, Él te está proveyendo el con qué creerle, que Él te va a cumplir su promesa. Y esto es la importancia de recibir lo que Dios te dice. Entonces, que de todas maneras sigue siendo una decisión, ¿no? Sí, tu decisión es lo recibo o lo rechazo. O a lo mejor no llego a decir, no me importa, lo rechazo, pero lo tengo allí afuera, no viene a ser parte de mí. Entonces, Abraham recibe la promesa. ¿Cómo sabemos que la recibe? Pues porque hace lo que Dios le indicó. Sale de su tierra, empaca todo y agarra a su familia y empieza a caminar en la dirección que Dios le indica, un día a la vez, caminando en esta nueva existencia. Él no sabe qué es ser bendición, él no sabe nada de estas cosas, él no entiende sus conceptos, no dijo, voy a ser bendición, yo sé exactamente, fui a la escuela, tengo un título de ser bendición y yo sé exactamente de qué se trata lo que me estás diciendo. No tenía ni idea. Y esa parte a mí me encanta porque no se trata hoy de estar viendo nada más una historia de un hombre que vivió hace miles de años y que su existencia es innegable.
porque tanto toda la gente que es árabe como todos los israelitas son su descendencia, ¿no? Y de él pues han salido millones y millones y millones y millones de personas que están en la tierra hoy y que son sus descendientes y que es innegable que lo son. Entonces, este hombre sin hijos hoy es padre de multitudes, es padre de muchas naciones, ¿no? Y es un personaje cuya vida tiene una influencia tremenda en todos nosotros. Y por eso es para mí muy especial el que podamos hablar de su vida y cómo se relaciona a nosotros directamente el día de hoy. Porque podríamos ver a Abraham y decir, pues qué dichoso, ¿no? Qué afortunado que le tocó la suerte, decimos, de que Dios se le apareciera. Si a mí se me apareciera, pues a lo mejor también le hago caso. Cuando se me aparezca, pues entonces a lo mejor las cosas cambian. Nos cuenta Dios en Juan el capítulo 1, nos cuenta y dice que Dios mismo vino a su creación para invitarnos a cada uno, para hacernos una promesa a cada uno. Y la promesa que vino a hacernos es superior a la que se le dio a Abraham. A Abraham se le dijo, vas a ser bendición y en ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, esa promesa es de Abraham. Y en esta serie vamos a estar viendo cómo él aprende a ser dueño de esa promesa y cómo su vida cambia. Y va a ser bien interesante cada una de los episodios o de los ágapes que vamos a tener al respecto. Pero, ¿qué de nosotros? Bueno, cada uno, Dios viene a decirnos, quiero hacerte una promesa. Quiero hacerte mi hijo, mi hija y mi heredero. Y esa promesa es mayor que la promesa hecha a Abraham. Es una promesa inmensa que tiene implicaciones eternas y realmente no tenemos capacidad de medir. Entonces, a Abraham se le dice, vas a ser bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y vas a ser padre de multitudes. Y él recibe la promesa y empieza a vivir la promesa. ¿Cómo vives una promesa? Pues te la crees. Actúas en base a ser dueño de ella. Y entonces él empieza a poner en marcha las cosas que el prometedor le indica. ¿Sí? Y conforme él empieza a vivir lo que el prometedor le dice, empieza a comprobar la validez de la promesa. Lo primero que ocurre, y lo que dijo nuestra historia, es que Abraham no era un hombre que conocía al prometedor, que conocía a su creador. Él vivía en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Él tenía su religión y sus muchos dioses, porque la religión de los caldeos era politeísta, ¿no? Tenían dioses para todo. Y él conocía lo que le habían enseñado, y era todo lo que sabía de la deidad o deidades. Pero cuando tiene este encuentro, entonces
lo que ocurre en su interior es importantísimo, porque empieza una relación que no se basa en intermediarios. ¿Te das cuenta? No vinieron los representantes de la religión, de una divinidad, de alguien, a decirle, tenemos una noticia para ti, a nosotros Dios nos dijo que te hablemos. Sino que fue Dios directamente presentándose a él, hablándole directamente y dándole evidencia de que quien hablaba con él es real. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es fe, la evidencia es capacidad de creer, producto de la fe. La evidencia es paz, la evidencia es fuerza, la evidencia es visión. Y esto produjo en Abraham entonces el que él pudiera recibir la promesa y empezar a verse a sí mismo como dueño de esa promesa. Y en cambio nosotros, la parte de nosotros de ser dueños de una promesa es ser herederos, ser hijos, algo que Abraham no era, un hijo no, pero nosotros sí. Sí, porque esta es la oferta a nosotros. A nosotros no se nos ha venido a ofrecer ser imitadores de Abraham, sino que Jesús vino para decirnos, quiero invitarte a ser parte de mi familia. Mi padre y yo queremos que seas hijo de Dios, hija de Dios y heredero o heredera de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esa promesa? En Abraham podemos ver que él inicia recibiéndola, actuando sobre la promesa, empieza a vivir, ser dueño de una promesa. Nadie lo entiende. ¿Tú te imaginas lo que pensaron sus familiares y vecinos? Y que iba a dejar todo. Él tenía otro hermano, eran 3 hermanos de los que nos cuenta la historia. Uno muere, el menor, el de en medio se queda en su país y haber pensado, este cuate está más loco que ¿no? Pero él empieza a caminar, no solo físicamente hacia un destino geográfico, sino empieza a caminar en su interior, en su mente, a verse dueño de una promesa que Dios le ha hecho y empieza a moverse en esa dirección y a vivir la promesa. Bueno, para ti, para mí, la oferta que Dios nos hace, la promesa que Él nos hace es, yo te prometo adoptarte. Y eso es maravilloso porque mira, todo el mundo nos habla de cómo Dios está enojado porque somos malos, ¿no? Viene Jesús y no viene enojado. No viene juzgando, echando rayos y centellas y matando gente y diciendo, esos son los más malos, ya les di el ejemplo, si no cambian ustedes, les va a pasar lo mismo. Viene Jesús dándose a nosotros y sirviéndonos, invitándonos a recibirle para que nosotros seamos hechos hijos. Y entonces dice Juan 1:12, a los que le recibieron a Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué hago yo con esa promesa? ¿La recibo para aprender a vivirla o la rechazo? ¿O la tengo ahí observando o que la recibo? Y cuando digo que la recibo, es sí, yo he recibido a Jesús y yo sí soy hijo de Dios, pero no estoy viviendo la promesa. No me veo dueño de la promesa, no veo a Dios comprometido conmigo. Y vivo de acuerdo a esa promesa.
En esta serie vamos a estar hablando de cómo aprender a ser dueños de esta maravillosa promesa que Dios nos ha hecho. Queremos invitarte a iniciar el día de hoy. Si tú nunca has considerado la seriedad de Dios al ofrecerte su adopción, hoy es el día en que tú puedes decirle a Dios: te tomo la palabra, acepto que me adoptes.